Para poder decidir cómo comenzar en este proyecto, lo que se hizo fue, en conjunto con el equipo, programar una reunión, y en esta reunión se dieron 4 temas principales. Los 4 temas principales que se propusieron para trabajar fueron las normas de STPS, fueron las reformas de vacaciones de los trabajadores y su implementación, de innovación digital en los recursos humanos. Cada quien expuso el tema que estaba proponiendo y al final se decidió en conjunto que la mejor opción era la de incapacidades laborales. Una vez explicado esto, vamos a comenzar con el proyecto. A lo largo de nuestra vida laboral, las personas están expuestas a diversos riesgos, accidentes y enfermedades en su lugar de trabajo, por lo que es muy importante que estemos familiarizados con los diferentes tipos de incapacidades laborales y cómo se clasifica según la naturaleza de cada incidencia. Además de las incapacidades comunes, también debemos considerar las capacidades relacionadas con el embarazo. Es fundamental aprender conceptos como los accidentes laborales, los riesgos laborales, las enfermedades laborales, para poder determinar cuándo se aplica cada uno de estos casos. En este video abordaremos brevemente las incapacidades laborales, los tipos e implicaciones. Para poder entender qué es la incapacidad laboral, primero tenemos que saber qué es la incapacidad. De acuerdo a la RAE, la incapacidad es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. Por lo tanto, la incapacidad laboral es una situación de enfermedad o de una incapacidad que te impida trabajar, ya sea de manera transitoria o definitiva. También tenemos la incapacidad parcial. En esta te disminuyen tus facultades o aptitudes para ejercer el trabajo, y en la permanente total ya definitivamente no puedes realizar ningún trabajo. Desde que se creó SDI siempre se ha considerado como una empresa monetaria donde vela por el trabajador y sus familias. Anteriormente, como todas las empresas que recién comenzaban, no tenía tanto conocimiento sobre la Ley Federal del Trabajo ni de las leyes que se aplicaban. Por lo tanto, anteriormente en cuestiones de enfermedades, incapacidades de los empleados, SDI les pagaba lo que viene siendo sus días de enfermedad como si fueran normales, como si fueran días laborados. Lo único malo que se tenía con esto es que en ocasiones, tanto como te prestaba, a veces también te exigía. Por ejemplo, si se necesitaba llegar a algún proyecto que se tenía a trabajar de más, la empresa sí te decía como de que apóyame, porque pues yo te apoyé. Actualmente SDI ya paga todo conforme a la ley. Ya paga las incapacidades, tiempo extra y todo. Tiene un beneficio adicional a sus trabajadores donde les da 3 días de sick days por enfermedad. Para que en caso de que pues, se presente algún malestar de fuerza mayor que impida trabajar al trabajador, no se le descuente y le sea retribuido. En cuanto a las incapacidades, las estadísticas de SAI, tenemos en el año 2022 contaban con 65 empleados, de los cuales uno se incapacitó por riesgo de trabajo, 9 por una enfermedad y 2 por maternidad. En lo que va del año 2023, SDI cuenta con 72 empleados, aumentó el riesgo, incapacidades por riesgo de trabajo y por enfermedad general. Pasó de 9 a 11, y por maternidad actualmente solamente hay una persona que se acaba de ir. Aquí tenemos lo que viene siendo una comparación de cómo van. Buenas noches, mi nombre es Abigail y yo voy a continuar con las acciones preventivas y correctivas que se le van a estar sugiriendo a la empresa. El primer punto, como podemos observar, es que la empresa se asegura que sus instrumentos estén provenientes de calidad. Y, por ejemplo, una de las propuestas que se les está implementando es que pueden hacer su mejor realizando evaluaciones periódicas de riesgos laborales. ¿Cómo van a causar este suceso? Pues manteniendo registros actualizados de seguridad y salud en el trabajo. De este modo se van a mantener los equipos en óptimas condiciones. Bueno, el siguiente punto es que también la empresa dispone de un lugar seguro para almacenar sus productos. Pero una mejora que también se les puede estar implementando es la creación
de una mejora en proporcionar capacitación regular sobre seguridad laboral y procedimientos de emergencia, esto para todos los empleados. Esto ayuda básicamente para que la empresa tenga una guía junto con los empleados y puedan estar de la mano siguiendo el mismo objetivo, que son los procedimientos laborales de alta calidad. Un punto también muy importante a tratar es que la empresa ya cuenta con lo que son sus instrumentos y materiales en caso de que ocurra un accidente. Sin embargo, también una mejora que ellos pueden estar implementando es que en lugares estratégicos dentro del área laboral ya cuenten con puntos donde se puedan estar equipando productos para que no se pierda tiempo en el lugar de traslado, ya sea cuando se pase un accidente, en el traslado del hospital o en el traslado a la clínica de la misma empresa. Y así no se va a estar perdiendo tiempo en el caso de que surja una emergencia. Otro punto a considerar, el cual es muy importante y va de la mano con el anterior, son las enfermedades de trabajo. Por ejemplo, esto se enfoca cuando los empleados se enferman a causa de acciones que tengan origen o motivo en el área en el que estén trabajando o las obligaciones que ellos estén realizando. Un ejemplo muy importante es que la empresa debe también de preocuparse por sus empleados, tanto en su salud mental como en su salud física. Un empleado puede tener o sufrir de migraña, trastornos de ansiedad, enfermedades pulmonares, etc. Entonces, una de las cosas que se les propone es que cuenten con sus mismos doctores internos, los cuales pueden ser nutriólogos o psicólogos, para que los empleados se acerquen a la empresa y puedan ser atendidos de manera inmediata. Asimismo, la empresa también ya cuenta con todo lo que son las leyes, tanto en seguridad laboral como en higiene, pero se le puede mejorar apoyando y fomentando una cultura de seguridad mediante la promoción de prácticas seguras. Eso con el cumplimiento estricto de las regulaciones laborales y de seguridad, las cuales de la mano pues van a fomentar lo que es una mejor cultura para la seguridad laboral. Buenas noches, mi nombre es María Lucina y voy a continuar. En esta parte podemos observar el porcentaje de pago por tipo de incapacidades. Este tipo de tabla nos ayuda a nosotros y a ustedes para poder identificar en qué tipo de incapacidades se encuentra nuestro empleado en dado caso que llegue a sufrirlo. En esta parte se muestran las incapacidades, el porcentaje de pago, el límite de pago que tenemos y las semanas cotizadas que se necesita para aplicar en este tipo de incapacidades. De primera instancia se encuentran los riesgos de trabajo. En este caso el porcentaje de pago se encuentra en un 100%, esto es lo que está dado de alta ante el IMSS. En un límite de pago tenemos de un día hasta las 52 semanas. Para entrar en este tipo de incapacidades y que se te pueda ser pagado, no se necesita tener semanas cotizadas. En enfermedad general, en este caso el porcentaje de pago es un 60% del salario integrado y registrado ante el IMSS. En este caso el límite de pago puede variar desde el cuarto día hasta el término de las 52 semanas. Esto según lo predomina y lo indica el IMSS. Para semanas cotizadas, un trabajador normal se requiere tener 4 semanas inmediatas anteriores al incidente, y si eres un trabajador eventual se necesita tener al menos 6 semanas en los meses anteriores al incidente para que seas aplicado en este tipo de pago. En el caso de maternidad es un poquito diferente. En este caso el porcentaje de pago es un 100% registrado ante el IMSS, esto teniendo el certificado único de maternidad. El límite de pago varía y es importante tener el certificado para que este sea pagado y puede variar hasta 84 días después de tenerlo. En este caso se requiere tener 30 semanas a los 122 meses anteriores a la semana 34 de la gestación. Esta tabla es lo que viene indicado en el artículo número 58 de la Ley de Seguro Social. Ahora bien, es importante indicar y tener bien en claro en qué tipo de incapacidades no es aplicable el pago. Algunas de las razones pueden ser las siguientes. No puede aplicarse si se trata de un fin estético, es decir, cirugías, algunos faciales que se hagan mal. En ese caso no es aplicable el pago de incapacidades. Tampoco es aplicable el pago si el trabajador se encuentra bajo algún narcótico, bajo el estado de embriaguez o algo por el estilo que origine el riesgo de trabajo. En ese caso no es aplicable. Tampoco es aplicable cuando se trata de una riña, de alguna pelea que se origine, tampoco indica un pago de incapacidades. También es importante considerar que no aplica un pago de incapacidades si este se origina a través de un asunto intencional, es decir, algún intento de suicidio, a alguien que se le haya pagado para que nos haga la incapacidad, tampoco es aplicable. Es importante tenerlo bien registrado y asimismo que los empleados conozcan en qué tipo de ocasiones no es aplicable para que sea claro, conciso y para todos.
considerar los artículos y las normas obligatorias. En este caso vamos a subdividir cada uno de los artículos en categorías para que sea un poco más sencillo comprenderlos. En este caso vamos a hablar de los artículos que explican los tipos de incapacidades. Los artículos del 58 al 66 de la Ley del Seguro Social están aplicados en esta parte, asimismo que los artículos 477 al 480 de la Ley Federal de Trabajo. En este tipo de artículos nos habla acerca de cómo se explican y cómo es aplicable cada una de las incapacidades. Esto nos ayuda a identificar qué tipo de incapacidad está sufriendo el empleado y mismo hacerlos valer y hacerlos responsables. Pasamos a los siguientes artículos. En esta parte vamos a hablar acerca de los artículos que explican los casos en los que se pierde el derecho al pago de indemnizaciones. Como lo vimos anteriormente, ya habíamos mencionado los casos en los que estos no son aplicables y proponen. Estos artículos son el número 46 de la Ley del Seguro Social y el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo. Esos hablan acerca de las incapacidades que sufren cuando el trabajador se encuentra en estos tipos de estados o actividades y, como ya mencionamos, son los que no aplican el pago de incapacidades. Ahora vamos a pasar a la parte de los artículos que explican las obligaciones del patrón. En esta parte también es importante considerarlo porque nosotros como empresa tenemos que procurar siempre el bienestar de los empleados. Asimismo tenemos que hacer valer sus derechos. El artículo 39 y 52 de la Ley del Seguro Social hablan de ello, asimismo el artículo 141 y 498 de la Ley Federal de Trabajo. Ahora hablaré un poco de lo que hablan estos artículos. Estos artículos mencionan que el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos ante el IMSS. También deberá dar aviso al instituto del accidente o enfermedad que presente el trabajador en dado caso que aplique. Asimismo, deberá realizar las aportaciones a favor del empleado con relación al tipo de incapacidad. Ahora pasamos a los artículos que hablan acerca del pago de las indemnizaciones. Esos son los siguientes artículos: el artículo 31 y 72 de la Ley de Seguro Social, asimismo el artículo 276, 484, 491 y 496 de la Ley Federal del Trabajo. Estos artículos, a grandes rasgos, hablan acerca de los siguientes puntos. Estos mencionan el no pago de los salarios mientras exista la relación laboral, hablan acerca de la forma de fijación de primas para cubrir el seguro de riesgo de trabajo. Asimismo, hablan acerca del pago de indemnizaciones en los casos de riesgo de trabajo. Asimismo, se dice que se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al incurrir el riesgo. También hablan acerca de la incapacidad temporal y su forma de pago. Y finalmente, habla también de que se debe recibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente o parcial. Finalmente, pasamos a los artículos que hablan sobre los derechos del trabajador. Estos son los artículos 45, 87, 96 y 101 de la Ley del Seguro Social. Asimismo, los artículos 483, 495, 501 y 502 de la Ley Federal de Trabajo. A grandes rasgos, estos artículos mencionan lo siguiente: que la existencia de discapacidades en el trabajador no es causa de disminución del grado de incapacidad, es decir, si él presenta alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad mental, esto no es motivo para que se reduzca el tiempo de la incapacidad. Habla también acerca de la información sobre los beneficiarios del asegurado, es decir, los beneficios que tienen. Asimismo, la regulación de las enfermedades no profesionales. Estos artículos también regulan la hospitalización del asegurado, regulan los derechos durante el embarazo, rigen los derechos de los trabajadores y su participación en el reparto de utilidades. Asimismo, nos mencionan que las indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador y finalmente los derechos a recibir las indemnizaciones en casos de muerte. ¿Qué tal? De lo que yo les voy a hablar va a ser de las incapacidades y sus diferencias con la discapacidad. Esto para más que nada distinguir y diferenciar estos dos conceptos que son comúnmente confundidos. Y más adelante les vamos a ir explicando también las implicaciones de cada uno de estos. Por ejemplo, en este caso podemos ver que las discapacidades tienen más que ver con la imposibilidad de realizar actividades cotidianas, no necesariamente producidas o causadas por algún riesgo de trabajo, como pudiera ser, por ejemplo, algún accidente, alguna enfermedad de trabajo, alguna secuela de alguna actividad que sea de carácter laboral, sino más bien
debido a una disminución de las capacidades físicas o intelectuales para la realización de actividades cotidianas. La incapacidad, por otro lado, es de carácter ya sea temporal o permanente, y esta sí es producto de un riesgo de trabajo, ya sean enfermedades, ya sean actividades, ya sea por cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas. Como podemos ver, la discapacidad se deriva de las condiciones de salud del trabajador y las actividades que éste realiza dentro del trabajo, y la discapacidad lo hace de dichas relaciones de la salud dentro de un ambiente en el que se desarrolla su vida cotidiana. Las principales diferencias que podemos encontrar entre una incapacidad y una discapacidad son las siguientes 4. La incapacidad se relaciona con la dificultad de realizar actividades de carácter laboral, mientras que la discapacidad lo hace para desempeñar actividades de carácter cotidiano. En este ejemplo podemos contrastar, por ejemplo, la pérdida de alguna extremidad. Hay gente que para algunos puestos no necesariamente tiene que tener todas las partes de su cuerpo. Por ejemplo, algún oficinista no tiene por qué utilizar en mayor medida sus piernas, sin embargo, pues es una discapacidad, una disminución de sus capacidades físicas o intelectuales. Es una disminución de sus capacidades físicas, pero para alguien que desempeña algún rol de chofer o de conductor, sin embargo, sí es una incapacidad para seguir realizando estas labores. Sin embargo, la incapacidad sí genera el derecho de recibir alguna prestación económica, ya sea de forma temporal, permanente, parcial o total. Recibe una remuneración, mientras que los discapacitados pueden asegurar un subsidio, ya sea para un salario mínimo, para una ayuda de una tercera persona o ayuda de su movilidad. Otra diferencia es la forma en la que se miden o se califican estas dos condiciones. La discapacidad tiene grados de discapacidad que pudieran generar o no, depende de las circunstancias, algún beneficio o alguna prestación. Sin embargo, las incapacidades se manejan de forma diferente. Como podemos ver aquí, este tipo de beneficios no nos lleva de la misma manera un incapacitado que un discapacitado. Otro punto importante es que no toda persona discapacitada tiene alguna incapacidad laboral. Mencionando el ejemplo anterior, hay personas que aún sin extremidades pueden desempeñar roles dentro de alguna organización sin ningún inconveniente. Por otra parte, si es alguna situación que afecte a sus actividades laborales, en este caso sí se consideraría, depende de la gravedad, si es una incapacidad temporal, parcial o permanente. De esta manera podemos decir que la incapacidad no necesariamente es causada por alguna discapacidad, o una discapacidad no es causa o razón para ser una incapacidad laboral, a excepción del caso de la incapacidad permanente, que este lleva implícito un porcentaje de discapacidad, que es del 33% por lo menos. Una vez distinguidos estos dos conceptos, podemos hablar de lo que son los riesgos laborales y lo que son los accidentes de trabajo. ¿Qué es lo que se define como un riesgo laboral? Es todo lo que implica alguna actividad de trabajo, ya sea una enfermedad, algún riesgo. Podemos poner como ejemplo en el caso de alguna enfermedad de trabajo, el síndrome del túnel del carpo, alguna afección ergonómica, algún agente patógeno al que estemos expuestos y nos cause algún tipo de malestar, como pueden ser alergias o sarpullidos. Todos estos son los riesgos de trabajo. Sin embargo, ¿qué son los accidentes? El accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o desaparición producida repentinamente en ejercicio, cualquiera que sea el lugar y tiempo que se produce esta. Un ejemplo que podemos mencionar es el de trabajadores que hacen actividades en las alturas. Pueden caerse, pueden no funcionar sus arneses, sin embargo, pues hay normas que tratan de regular todas estas situaciones a fin de que no se presenten. La Ley General del Trabajo establece como enfermedad de trabajo todo estado patológico derivado de la acción continuada
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador preste sus servicios. Pongamos un ejemplo, supongamos que trabajamos en una mina, en alguna industria química, estamos exponiéndonos constantemente a agentes patógenos, agentes químicos que podemos inhalar. Esto puede provocar algún malestar o alguna enfermedad o daño en los pulmones debido a una acción que realizamos de manera continua en nuestra labor. ¿Qué derechos tiene un trabajador que sufre algún riesgo de trabajo? Están los siguientes. Se tiene derecho a asistencia médica, tiene derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y materiales de curación, prótesis e indemnizaciones.